Bien, ahí estamos compartiendo la pantalla y estamos grabando. Entonces, vamos a ver, espero que se vea bien. No sé si me pueden verificar si se ve bien. Voy a subir mi volumen. Ahí. Sí, profe, se ve bien. Ya. Entonces, vamos a ver este primer ejercicio. Ahí. Entonces, dice determinar el valor de la corriente. De la corriente I, si se sabe que... voy a sacar eso. Eso. Determinar el valor de la corriente I1, esta corriente de aquí, si se sabe que el voltaje V2, que está aquí, entre A y este nodo de aquí abajo, es de igual a 12 volts, y la corriente I2, esa es de 2 miliamperios y la resistencia R3 de 160 ohms. No me dicen nada más. Sí, no me dicen nada más. Entonces, vamos a ver si lo puedo mover esto un poquito para allá, para ver paso ahí. Paso aquí para, entonces, voy a sacar mi mouse. Vamos a hacer aplicación entonces de las leyes de Kirchhoff, básicamente eso. ¿Okay? Entonces voy a... Va. Ya. Entonces dice determinar el valor de la corriente I1, esta corriente de aquí, se alcanza a ver ahí, si se sabe que el voltaje P2 es 12 volts, fíjense. Que este voltaje aquí, eh, eh, formas, este voltaje de aquí, y insertar, entonces, ese voltaje, ese P2, el que está marcado ahí en esas flechitas, ese voltaje P2 dice que es de 12 volts. La corriente I2, que es esta corriente que estaría aquí, que no sabemos para qué lado va, si el positivo va arriba, a ver, este positivo va arriba, luego la corriente I2 iría desde arriba hacia abajo, es decir, esta corriente debiese ir en esta dirección, aquí. En esa dirección iría la corriente I2, la corriente I3 debiese ir en esta dirección. En esa dirección debiese ir la corriente I3 y la corriente I1 debe ir entrando al nodo A, por la posición de la fuente exclusivamente. ¿Ok? Entonces, esta debiese ser aquí. Entonces, en esa dirección la corriente I1. Y este de aquí es el voltaje V2. Esta corriente iría hacia abajo. Entonces, aquí nos dicen que el valor de la resistencia R3 es de 160 ohms, este valor es de 160 ohms, y como sabemos que el voltaje V2 vale 12 volts, este voltaje que está entre A y este nodo de abajo, y ¿cómo estaría esta resistencia R2 y R3? Paralelo. En En paralelo. paralelo. Muy bien, paralelo, perfecto. En paralelo, y si están en paralelo, significa que el voltaje V2 es desde A hasta el nodo de aquí abajo, pero también en los extremos de R3, porque están en paralelo. Recuerden que el voltaje en paralelo es el mismo para todas las resistencias que están en el paralelo. Muy bien, por lo tanto, el voltaje en R3 también es de 12 volts, lo que indica ahí. ¿No es cierto? Y si es de 12 volts, entonces este voltaje aquí en B3 también es el mismo, 12 volts. Entonces podemos decir aquí que B3
Yo no sé qué me pasó, o dónde tendría que colocar aquí el dibujo para poder dibujar. No sé dónde voy a colocar el dibujo. Bueno, vamos a colocar aquí entonces que este B3 es igual a B2. Es decir, yo puedo colocar esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Ahí. Entonces, B3 es igual a B2 entonces, y ambos serían de 12 volt. Entonces, si B3 es de 12 volt, se me ocurrió todo el dibujo. No importa. Si B3 es de 12 volt, ahí queda. Si B3 es 12 volt, entonces yo puedo calcular esa corriente I3, porque esa corriente I3 pasa por R3, ¿no es cierto? Entonces, por ley de Ohm, exclusivamente por ley de Ohm, I igual voltaje dividido por la resistencia. ¿Cuál sería el voltaje? Los 12 volts. ¿Cuál sería el valor de la resistencia? R3 dice que es 160 ohms. ¿Se fijan? Los 12 volts, que es este voltaje B2, que se repite aquí en B3, en R3, y tengo el valor de la resistencia de 160 ohms, que es de acuerdo al dato. Entonces, 12 dividido por 160, vamos a ver aquí, ¿qué valor resulta ser? Se puede tomar la calculadora. 12 dividido por 160, 0.075. Entonces, esto sería 0,075 amperes. Ok, 0,075 sería I3. Ese sería el valor de I3. Entonces tengo el valor de I2, tengo el valor de I3. Y nuevamente por Kirchhoff en el nudo A, yo sé que aquí I1 va a ser igual a I2 más I3. Por lo tanto, I1 dice que 2.000 amperes. No sé si ven bien ahí porque me aparece un mensaje de repente. 2.000 amperes, eso es 0,02. No, 0,002. 10, 100.000. Más los 0,075. Ahí tengo amperes, ¿no es cierto? 2.000 amperes pesaban amperes. Más los 0,075, o sea, los 75.000 amperes más 2.000 amperes, me daría entonces 0,077 amperes. O lo que es lo mismo, 77 miliamperes. Y eso es todo el ejercicio. Porque eso es lo que nos piden, nada más. No tenemos valor de R1, no tenemos valor de R2, así que no podemos saber. Podríamos saber la potencia en R2. Podríamos saber la potencia en R3. Pero no podemos saber la potencia en R1 porque no conocemos ni el voltaje P1 ni la resistencia R1. Ni el voltaje de la fuente tampoco lo conocemos. Bien, entonces podríamos saber aquí cuál es la potencia en R2 porque tenemos el voltaje V2, 12, tenemos la corriente y 2. Entonces la potencia, agreguemos ahí ese dato, potencia 2, sería en este caso V por I. V2 por I2. Y eso sería entonces los 12 por los 0,002. Y eso sería 0,024 watts. Y en el caso de potencia en la resistencia 3, también la podríamos calcular. Aquí tenemos varias formas. Conocemos el valor de R3, conocemos el valor de I3, entonces podemos calcular como RI cuadrado. Esto es RI cuadrado. Podemos conocer P3 de esa manera.
Claro, aquí me quedo. Ahí. O también podemos conocer P, la potencia 3. Conocemos, ¿qué más conocemos? Conocemos R, conocemos la corriente 3, pero también conocemos el voltaje, conocemos la corriente. O sea, también podremos usar B por I y también podríamos usar el B cuadrado dividido por R. O sea, en este caso podríamos usar cualquiera de las tres ecuaciones. Entonces, RI cuadrado, R3 vale 160 por en la corriente 3, 0,075. 0,075 al cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Ahí. 0,075 al cuadrado. Ahí. Eso sería igual entonces a... Ahí. La calculadora. La calculadora entonces tendríamos 0,075 al cuadrado por 160. 0,9 watts. ¿Alguien podría calcular el B por I? Debiese dar los 0,9 watts. El voltaje en 3 sería 12 y la corriente 0,075. A ver si es cierto. 12 por 0,075. Eso debiese dar 0,9. Perfecto. 0,9. Borrémoslo para que no queden dudas. 0,075 por, dijimos, por 12. 0,9. Y lo otro sería B cuadrado dividido por R. B cuadrado es 12. 12 al cuadrado dividido por la resistencia, que serían 160. 0,9. Por todos lados nos resultó ser 0,9. Y más no podemos hacer porque conocemos la corriente I1, pero no sabemos ni R1 ni el voltaje. Ni el voltaje 1. Este es un ejercicio muy, muy sencillo. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya. Todo claro, dice Carla. Pablo dice nada, profe. Todo bien, dice Vicente. Ok. Voy a buscar otro ejercicio que sea un poquitito más, más difícil que este, porque la verdad es que este está bastante fácil. A ver, busquemos pruebas antiguas. A ver, ¿qué es esta? ¿Qué dice esta? Ah, aquí está este mismo ejercicio. Pero aquí hay otro que está interesante. Podríamos calcular este caso de aquí. Este último de aquí abajo. Dice, ejercicio 3, determine IX. ¿Cuál es IX? La corriente aquí, que sale por la fuente. La corriente que sale por la fuente. Y la corriente en R igual 60. La corriente aquí. En R igual 60. Usando transformaciones de Y o YD. O sea, estrella, triángulo, triángulo, estrella. Eso es lo que dicen. De triángulo, estrella o estrella, triángulo. Dice no usar nudos ni mallas. Este también se puede resolver con nudos y mallas. Lo podemos hacer también este mismo ejercicio podemos hacerlo con las transformaciones y lo podemos hacer usando mallas también.
Ahí podemos saber el valor de la corriente aquí y esta corriente aquí. Ya, hagamos este. Entonces, a ver si lo puedo tomar. Ah, no, esto está en PDF. Esto está en PDF. Voy a pasar en Word, porque me es más fácil escribir en Word. Aquí. Entonces, vamos a recortar esto. Y aquí. Eso es. Y lo vamos a ampliar. Ahí, se nota bien ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí. Un segundo, quiero ver si puedo fotografiarla. Quiero el comando de dibujo, que me lo dejé ahí al ladito. Dibujar tabla. ¿No? Dibujar dibujo. A lo mejor es muy antiguo el modelo que estoy usando. Ah, ¿cómo era el enunciado? Perdón, el enunciado era aquí. Ahí está el enunciado. Vamos a ampliar esto un poquito. Ahí. Determine IX, la corriente aquí, y la corriente en R igual 60 ohm, que sería esta resistencia aquí al final, usando transformaciones. Este es triángulo estrella, el DY es triángulo estrella, o estrella triángulo. Y dice no usar nudos ni mallas. Entonces, usar las transformaciones triángulo estrella, el D implica el triángulo, el Y implica la estrella. ¿Ya? Ya. Ok. Sugerencias, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de configuración ven aquí ustedes? ¿Alguien puede mencionar qué tipo de configuración? Voy a ir aquí. ¿Qué tipo de configuración se ve en este circuito? ¿Alguna sugerencia? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Qué tipo de circuitos ven aquí ustedes? ¿Qué tipo de configuración, perdón, ven ustedes ahí? Ahí. Triángulos. Bien, Carla, ¿dónde ve triángulos? En los 40, 30 y 30. Perfecto. Un triángulo aquí arriba y un triángulo aquí abajo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué sugiere Carla? Pasar estrella. Perfecto. ¿Hay alguna estrella? ¿Habrá alguna estrella en este circuito? Fíjense que aquí podríamos considerar otro triángulo más, 30, 30 y 60. Y también hay otro triángulo. Ahí. 30, 30, 60, un triángulo. 40, 30 y 30, otro triángulo. 30, 30 y 40 abajo, otro triángulo. 40, 30 y 60. 40, 30 y 60. Sí, efectivamente ahí también habría una estrella. Aquí.
Perfecto. ¿Y alguna otra estrella más? 40, 30 y 60 acá arriba. Sería lo mismo, ¿cierto? Y no más estrellas porque este no va para estrella. Eventualmente 30, 30 y 30, eso también podría ser una estrella ahí. Pero sí, podría ser otra estrella ahí. Podrían haber más estrellas. Pero más preocupémonos de los triángulos porque son mucho más evidentes, ¿no es cierto? Entonces, sigamos la sugerencia de Carla, que nos decía que los triángulos 40, 30, 30 pasáramos a estrellas. Entonces, este triángulo de arriba o este triángulo de abajo, o los dos, los vamos a pasar a estrella. Entonces, vamos a ver si nos resulta algo interesante. En referencia, revisar vista. Comentario. Quiero colocar aquí, debería poder colocar aquí yo una pestaña que me diga dibujo. No sé de dónde la saco, los otros los tenía ya. Ayuda. Vamos a tener la pantalla de cómo obtener la pestaña como dibujo. ¿Me dan un segundito, por favor? ¿Aló? Hola, ¿bien y tú? Qué bueno. Mejor, bastante mejor hoy día, ahora de la tarde. Se bajoneó ayer. Ayer estuvo muy bajoneado, así casi durmiendo todo el día. Entonces me tenía medio preocupado. Sí, sí, no sé, son cosas que le dan por la edad, yo creo. Mm. Sí, pues, claro, claro. Así es que- Sí, sí, voy a las 8:30 de la mañana. Sí, sí, ¿qué te pasó, Oscar? Sí, ningún problema. Sí, eso también espero yo. Sí, 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 vamos esperando más qué va a pasar. Ahora está viendo televisión ahí. Ah, sí, estoy en una clase. Sí, no te preocupes. Sí, chao, chao. Ya, disculpen, jóvenes. Entonces, dice, ¿cómo obtengo la pestaña dibujo a la derecha en personalizar las cinta opciones? Elige pestañas principales, activa la rejilla izquierda. En personalizar la cinta de opciones. Otra vez, la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones. Ahí está. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense que aquí voy a dibujar. Perfecto. Esto es lo que dibujo. Entonces vamos a dibujar aquí. Y aquí. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, fíjense que podemos convertir este triángulo de arriba en una estrella, pero eso no nos soluciona mucho debido a que abajo, que la parte de abajo también se mantiene el mismo triángulo. ¿Ya? Si bien es cierto, hemos pasado que esta resistencia equivalente queda en serie con la fuente,
Y esta resistencia equivalente del triángulo va a quedar en serie con la de 60, pero no solucionamos el problema del triángulo de abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que podemos hacer aquí es volver a hacer aquí otra estrella. Ahí. Y otra estrella aquí. Ahí. Entonces este va a ser un nodo de una estrella y este va a ser el nodo de la otra estrella. Y en ese caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la fuente, esa resistencia de arriba, esa otra resistencia que estaría en serie con la de 60, por el lado de 60 bajamos con esta resistencia aquí abajo, estas dos resistencias que estarían aquí en el medio estarían en serie y esta resistencia estaría en serie por acá. No sé si se aprecia bien el dibujo, no voy a intentar dibujarlo aquí abajo. Entonces voy a tener aquí una resistencia, aquí estaría la de 60, esa sería la estrella superior, y aquí voy a dibujar la estrella inferior. Ahí, aquí tengo la fuente y la otra. Bien, entonces voy a tener un nodo aquí, que sería ese nodo de ahí arriba, del centro de la estrella superior, y este sería el nodo del centro de la estrella inferior, que sería este nodo de acá. Entonces necesito calcular estas tres resistencias y estas tres de abajo, y esta yo sé que vale 60. Entonces después de tener estas tres de este costado, del costado derecho, van a estar en serie, en paralelo con estas dos que están en serie, y todo este conjunto en serie. Y ahí puedo saber entonces cuál es la corriente total. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a ver el chat. Ya, perfecto. Ya, vamos viendo. ¿Cuál sería el cálculo? Ayúdenme ustedes en el cálculo aquí. Aquí conocemos, pongámosle número aquí, entonces, pongámosle número aquí, supongamos el nodo 1, supongamos acá el nodo 2, y acá estaría el nodo 3. Este sería el nodo 1 para el triángulo de abajo, pongámosle aquí el mismo nodo 2, y acá el nodo 3. Fíjense ustedes que los valores de la resistencia son las mismas, 30, 30 y 40, 30 y 30 y 40. Esta vendría siendo R1, y este aquí abajo también es R1, y tiene las mismas resistencias. Este pongámosle el R2, y este sería el R2, y esta en consecuencia sería la resistencia 3 de la estrella. R3 y esta es R3. Por lo tanto, esta va a ser R3, esta va a ser R2 y esta va a ser R1. Y aquí abajito, esta va a ser R1, esta va a ser R3, perdón, este es R2, 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 R2. Esto es R2 y esta es R3. ¿Ok? Van a ser los mismos valores. Entonces, como tengo R1, vamos a las PPT que estábamos usando. Este. Entonces, antes tenemos la transformación estrella triángulo. Ah, no, serio. Aquí está la transformación estrella triángulo. Entonces, conocemos el triángulo y queremos conocer la estrella, entonces tendremos que usar estas ecuaciones. R12 por R31 dividido por la suma de todas. Entonces, aquí
Eso es, voy a sacar este chat un ratito. Entonces, R1 va a ser los dos que tienen 1, 1, 2, por R3, 1, 1, 2 por 1, 3, y dividido por la suma de las 3. R1, 2 más R1, 3 más R2, 3. O sea, en este caso, R1, 2, 30, R1, 3, 30. 30 por 30, dividido por 30 más 30 y más 40. 3, 6, 100. Dividido por 100 al tiro. O sea, esto sería igual a 9. ¿Sí? Por 0. Ese sería el R1, el R2, el R2 va a ser entonces 40, 40 por 30, que en este caso sería igual a R3. Eso. Entonces aquí R2 igual a R3. ¿Por qué R2 igual a R3? Porque R2 es 30 por 40 dividido por la suma y R3 es 30 por 40 dividido por la suma. Bien, los valores son los mismos. Entonces aquí serían 30 por 40, en ambos casos, 30 por 40 y dividido por la suma que es 3,100. O sea, estos serían 12 volts, 12 ohms, perdón. 12 ohms. Eso es. Y entonces R1, que es este, sería 9. Chuta. Aquí 9. Esto también sería 9. R3, esto es 12. Esto es 12. Esto es 12. Y esto es 12. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Todo bien. Perfecto. Y entonces sumamos ahora. Fíjense, saquemos el equivalente. Fíjense que esta de 12 con esta de 12 están en serie. ¿Ya? Que si bien pasan a través de esta fuente, pero en definitiva estas dos están en serie. O sea, voy a tener la fuente. Voy a tener por aquí una resistencia que sería la suma de las dos de 12, 24 voy a tener ahí. ¿Ya? Voy a tener aquí la suma de 12 más 60. O sea, voy a tener aquí 84. Y voy a tener aquí en el paralelo 18. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense, tenemos una 18 por 84, ese paralelo. Entonces eso me va a dar aquí calculadora. 18 por 84, 18, pero tiene que estar prendida. 18 por 84 y dividimos por 84. Y dividimos por 18 más 84. Espero no haberme equivocado. Igual 14,8. Esto es entonces una resistencia de 24 más una resistencia aquí de 14,8 y algo más. 14,8235
Estos ambos son ohm, por lo tanto, la resistencia equivalente o resistencia total va a ser los 24 más los 14,82, serían 38,82. 38,8235, si no nos hemos equivocado en nada. Y estos son ohm. Y finalmente, la fuente era de 20 volts. Entonces la corriente total van a ser los 20 dividido por los 38,82. 82 para no escribir tanto. Entonces nos vamos a la calculadora. 14 por 82, 35, más los 24, para que nos quede el tiro el resultado, 38,8225, y los 20 los dividimos entonces por esa 38,8, me dice que es 0,515. 51,52. 0,5152, y estos son amperes. Amperes. 0,5152 amperes. Ese sería entonces el resultado, y eso sería esta IX. Esta IX sería 0,51, voy a borrar esto aquí. 0,5152. O, que es lo mismo, esta corriente que va aquí. Este sería IX o bien I total. Esto sería I total o IX, que es lo mismo. Y nos piden también la corriente por aquí, que es la misma corriente que circularía por aquí. Esto sería, llamémosle I2, que es la otra corriente que nos piden. ¿Cómo podemos calcular esta I2? Sugerencias. ¿Alguna idea de alguien? ¿Cómo podríamos calcular I2? ¿Alguien puede tener alguna idea, alguna sugerencia de cómo calcular I2? Conocemos el I total, conocemos la fuente, conocemos las resistencias. Por la ley de Ohm, dice Matías. Ya, y por la ley de Ohm, ¿qué tenemos? Tenemos la resistencia, pero no tenemos el voltaje. Recuerden que I2 es la que circula por aquí por la de 60, o que es la misma que circula por esta de 84. La corriente, pero no tenemos el voltaje aquí. Tenemos este voltaje aquí, en la fuente. Si hiciéramos lo que nos dice Matías, tendríamos que calcular el voltaje. ¿Dónde? Aquí en el paralelo. Ahí, o es lo mismo este voltaje aquí. Calcular este voltaje aquí o este voltaje aquí, y ahí efectivamente tendríamos entonces, podemos calcular esa corriente. Se puede la sugerencia de Matías, pero necesitamos otras cosas. ¿Alguna otra que sea más simple y más sencilla de poder aplicar? ¿Alguna sugerencia?
Bueno, no hay sugerencias, pero les voy a ayudar entonces. Miren, aquí lo que podemos usar, que es lo más rápido, exactamente lo que dice Vicente. Ahí estaba la respuesta. Divisor de corriente. Muy bien, Vicente. Divisor de corriente. Fíjense, conocemos esta corriente y necesitamos nada más. Perfecto. Entonces, miren, ¿cómo va a ser el divisor de corriente? Necesitamos la corriente I2. Ustedes revisan sus apuntes. I2, los apuntes que todavía no subo, pero que son que algunos de los piquitos tenían. Entonces, I2, si esta corriente aquí, es igual a la corriente total por, recuerden, es esta corriente de aquí por la resistencia opuesta, en este caso por 18, dividido por la suma de los 18 más 84. Es un 8. Ya, y este I total serían los 0,5152. Entonces vamos a la calculadora. Vamos a la calculadora, perdón. Ahí. Ya, ahí tenemos la calculadora. Entonces, espero que se vea bien la calculadora. Entonces vamos a tener los puntos 51, 52, que es la corriente que está entrando, que sería el I total. Lo multiplicamos por los 18, que es la resistencia opuesta a la rama donde quiero calcular, y eso lo dividimos por la suma de las dos, 18 más 84. ¿Nos debiese salir una corriente mayor o menor que esta de 51, 52? ¿Qué creen que debiese aparecer? ¿Una corriente mayor o una corriente menor? Carlos nos dice menor. Muy bien, menor. Perfecto. Entonces, aquí le damos signo igual. 0,0909. O sea, esta corriente es 0,0909 amperes. Entonces tenemos 10, 100.000, 90,9 miliamperes. Bastante menor que esta corriente total, y por lo tanto la diferencia entre la corriente total, o sea, los 0,51, 52 y los 0,09 deben circular por esta resistencia de 18 ohms, que en otras palabras es la suma de estos dos de 9. ¿Se fijan? Y ahí estaría resuelto el circuito, o por lo menos lo que nos estaban preguntando. ¿Consultas? ¿Dudas? Ya, todo claro para Carla y también para Vicente. Bien, nos quedan unos par de minutos, por lo menos dejemos planteado. Voy a volver aquí, voy a borrar esto para poder ocupar lo mismo. Si no, tomo el gráfico. Voy a sacar esto un poquito. No, perdón, parece que había una duda, una pregunta ahí que no alcanza a ver. El PPT de divisor de corriente ya está en campus, profe. Matías, sí, hay uno antiguo, pero tengo que subir esta versión, lo que le explicaba a sus compañeros en clase hoy día. No lo he subido todavía, pero hay unos antiguos que sirven, porque son los mismos, básicamente es lo mismo. Así que hay algún antiguo en el campo. Pueden usar ese, no hay ningún problema. Entonces, lo que iba a hacer ahora era borrar esto aquí para poder plantear, lo que quiero es plantear las ecuaciones de Maya, para que ustedes vean que también es posible ocupar el método de Maya en este mismo circuito. Y con eso avanzamos bastante. Fíjense, ¿cuántas mallas habrían aquí? Vamos a dibujar.
4. Muy bien, Carla. 4. Entonces, aquí tengo una malla. Aquí puedo tener una segunda malla. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar todas las corrientes de malla en la misma dirección. No voy a cambiar de dirección. Puedo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esta la podría colocar para este lado. No hay ningún problema. Pero voy a usarlas todas en la misma dirección. ¿Ya? Entonces, porque ahí aparece una característica que aprovecho de explicarles aquí y lo vamos a ver después de nuevo en la clase. Y esta sería la otra malla. Entonces llamémosle a esta la malla 1, a esta la malla 2, a esta la malla 3 y a esta la malla 4. Entonces, voy a borrar aquí abajo. Para que me dé espacio para escribir. Fíjense que en este caso no necesito hacer las transformaciones. Ya, ahí. Entonces, ahí. Entonces, vamos a dibujar. Entonces, para la malla 1, que es esta, fíjense, yo hago este mismo recorrido, entonces me encuentro aquí con 30, que es I1 menos I2. Veamos las propias primero. Esta 30 y esa de 30. O sea, tengo, voy a escribir esos datos, 30 más 30 son las propias de la malla. Esos dos son las propias de la malla. Y 1 menos las 30 por I2. Fíjense que I2 polariza este lado positivo y este negativo de las de 30. E I1 polariza este lado positivo y este lado negativo de la misma de 30. Por lo tanto, aquí hay una resta. De ahí nace esta resta de 30 por I2. Fíjense que entre 1 e I3 no hay ninguna resistencia en común. Este es ese nudo, por lo tanto, vamos a colocarle aquí menos 0 por I3, que no hay. Y entre esta corriente I1, esta resistencia de 30 aquí abajo, la polariza positivo aquí y negativo aquí. Y esta I4 polariza positivo aquí y negativo acá. Nuevamente, I1 e I4 están en oposición, están opuestas los voltajes, por lo tanto puedo decir menos 30 por I4. ¿Ya? Y me queda igual a 20. O sea, voy a escribir al tiro inmediatamente la ecuación ordenada. ¿Ya? Vamos ahora a I2. No sé si te vamos claro. ¿Ya? Entonces I2, fíjense que I2 inmediatamente menos 30, los que son comunes, menos 30 por I1, ese es común con I2, más las propias de I2. ¿Cuáles son las propias de I2? 40, 30 y 30. Voy a escribir todas para que no tengamos problemas. 40 más 30 y más 30. Y esto es por I2. Común con I3 está 30. Fíjense cómo van en oposición. Al elegir el mismo sentido de las corrientes de malla, entonces inmediatamente las que son comunes me quedan en oposición. Una positiva en un lado y la otra positiva en el otro lado. Por lo tanto, siempre se van a restar. ¿Ya? Eso es lo bueno que tiene el usar las corrientes de malla en el mismo sentido. ¿Ya? Pero recuerden, no es la única opción. Puedo colocarla en el mismo sentido las dos, es decir, este 3 colocarle en el otro sentido y ahí se van a sumar. ¿Ya? Pero esto nos da una visión distinta también, que se lo voy a explicar inmediatamente. Entonces tendríamos menos 30 por I3. Y no hay ninguna común con I4. Menos 0 con I4. Le puse menos porque son comunes, pero no importa que sea más o menos en este caso. Y esto, fíjense que no hay fuente aquí, 0. I3, entonces tengo 0 con I1, voy a colocar menos 0 con I1, más
no, menos también. Menos, ahí, menos 0 con y, ¿qué estoy diciendo? Y 1, no, no es menos 0, es menos 30 con i3, menos 30 con i2, eso sí. Y 3 tendría 30, 60 y 30, 60 más 60, más en este caso, entonces 30 más 60 y más 30, esto es por i3, y con i4 tiene como un 30, menos 30 por i4. No hay fuente, igual a 0. E i4 nos quedaría entonces, fíjense, las propias de i4, 30, 30, 40, común con 1, con i1, 30, común con i2 no hay, y común con i3, 30. Entonces, vamos a ver, común con i1 menos 30, i1, común con i2, 0, común con i3, 30, entonces menos 30 con i3, y propias 30, 30 y 40. 30 más 30 y más 40. Todo eso con i4. Y eso finalmente es igual a 0. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Al usar las mallas, todas con el mismo sentido de circulación, todas estas corrientes, la corriente de malla con el mismo sentido de circulación, ocurre este fenómeno, o el sistema de ecuaciones sale esto, fíjense. La diagonal principal es positiva. Todos los valores de la diagonal principal son positivos. Y todo el resto de los valores de la matriz son negativos. Eso ocurre solo si usamos las corrientes de malla en la misma dirección, en el mismo sentido. Si no hacemos eso, entonces alguna de estos valores que están fuera de la diagonal principal también van a ser positivos. ¿Ya? Pero cuando usamos las corrientes de malla en la misma dirección, en ese caso, lo único positivo va a ser la diagonal principal. ¿Ya? Y los otros todos se van a ser negativos. ¿Ok? Esa es la característica. Por eso es que a veces es bueno usar la diagonal principal. Perdón, usar las corrientes de malla en el mismo sentido, para que la diagonal principal sea la única que sale positiva. Los otros, todos los valores van a salir negativos. ¿Ya? Pero como digo, es opcional. La corriente la pueden colocar en cualquier sentido. Eso no es problema. Bien, calculemos este sistema de ecuaciones. Ah, perdón, ¿dudas respecto al sistema de ecuaciones? Ecuaciones 4 en este caso. ¿Alguna duda en la forma en que plantea el sistema de ecuaciones? Ya, por el lado de Vicente dice que no. Todo bien, dice Carla. Muy bien. Entonces, coloquemos los datos aquí en la calculadora. El primero es 30 más 30, son 60. Después menos 30. 0. Menos 30. Y 20. Luego, abajo tenemos menos 30. Menos 30. Tengo 40 más 30 más 30. 3, 6, 100. Menos 30. Y 0. Igual 0. La 3 es 0. 0 ni 1. Menos 30 en I2.
30, 60, más 60, 120 en I3. 120 en I3. Menos 30 en I4. Y 0. Y la última es menos 30. Menos 30. 0. Menos 30 también. Y 30 más 30 más 40, 100. Y 4, 0. Fíjense que X 0,5152. X es I1. Y 1, según lo que vimos en clase, y 1 es igual a X. Bien, o sea, ya vimos que por este lado del sistema de malla, y X logramos el mismo valor. O sea, este lo voy a escribir aquí. Y 1 es igual a 0,5152. Estos son amperes. 0,51, 52. Y 2, nunca lo calculamos, no nos interesaba mucho en el caso anterior, pero aquí lo tenemos, 0,1818. Y 2 igual a 0,1818 amperes. El que nos interesaba es I3. Entonces veamos cuánto sale I3. 0,0909, es el mismo valor que sacamos antes. I3 igual 0,0909 amperes. Voy a borrar este dato que está aquí. ¿Ya? Y nos falta saber I4, que es este valor que tampoco tiene mucha trascendencia, 0,1818. O sea, I2 I4 entonces 0,1818. 0,1818 y estos son amperes también. Fíjense que la corriente que nos interesaba era IX, que en este caso es igual a I1. IX tiene la misma dirección de I1, luego este es IX, tiene el mismo valor que sacamos antes. E I3, que va a tener el valor de la corriente que pasa por la resistencia 60. O sea, la que nos interesa aquí es I3. I3 es 0,909. Y antes habíamos sacado 0,909, este mismo valor, 0,0909, 0,0909. Y la corriente total, que es la corriente de 1, 0,5152. Es decir, por los dos métodos, obviamente, logramos obtener el mismo resultado y tiene que ser así porque estamos cambiando método, ¿no? Pero ahí hemos aplicado, por una parte, transformación de fuentes solamente usando los conceptos de las leyes de Kirchhoff y las transformaciones y la división de corriente en el primer caso, y en el segundo caso usando un método de malla. Entonces ahí tenemos todo lo que hemos estado viendo hoy día. Consultas, dudas. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Hicimos dos ejercicios, repasamos método de malla y repasamos Kirchhoff, división de corriente y transformación. Estrella, triángulo, triángulo, estrella. Creo que fue bastante provechoso lo que hicimos hoy día. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Profe, ¿cuál Sí. es el canal que subía los videos? ¿Perdón? El canal que sube los videos. Ah, el canal mío.
Mi canal se llama Las clases del profe Mario. Súper original el Ya. nombre. Gracias, profe. Ahí los van a encontrar. Y ahí están las clases de los semestres anteriores, que es lo mismo. Y estas las voy a subir ahí para que también las tengan en el mismo canal. Sí, esa que puso aquí es Carla. Si no me equivoco, ese sería el link del canal. Sí, creo que sí. Sí, a ver si le ponemos link ahí. Un poco lento mi computador. Aquí está, exactamente este. Ya, y si ustedes se fijan, no sé si estoy compartiendo la pantalla, porque no sé si ven esta pantalla, exactamente lo que dijo aquí Carla. Aquí están todas las clases. Están todas las clases de los semestres anteriores. 3 semestres completos están aquí. Están los del final, los trifásicos, y están los otros elementos. Ya, están todas las clases aquí. Y como les digo, voy a subir estas clases de los ejercicios. Están ordenadas por fecha. Fíjense, 2021, 2021, mes de noviembre, día 26. 22, 21, también 26 de noviembre hice 2 clases. Aquí este ejercicio. Es que es la misma clase para ustedes que son de ingeniería civil y la misma clase para ingeniería civil industrial mecánica y civil mecánica. Entonces, ustedes pueden ver las clases de IC nomás. Las clases IC son de ingeniería civil, pero en definitiva son las mismas clases y están ordenadas por fecha. Eso es. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? Bien, todo ok. Muy bien, lo dejamos hasta aquí entonces, para no abusar de su tiempo. Bueno, profe, chao, cuídese. Ya, igual, que esté muy bien. Gracias por venir. Nos vemos. Ya, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Y finalizamos.